Muy buenas noches para todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros a esta transmisión en vivo, 30 minutos, 10 preguntas, un espacio interactivo de la Universidad del Norte para abordar los temas de la coyuntura en el marco del aislamiento preventivo. Es importante anotar que podrán consultar noticias sobre este y otros temas en nuestra página web especial #Yo me quedo en casa a través de www.uninorte.edu.co, donde encontrarán contenidos y recomendaciones de interés desde distintos frentes ante la coyuntura de la COVID-19. Bienvenidos todos. Estamos en agosto, precisamente en la Semana Mundial de la Lactancia Materna, una celebración que la Organización Mundial de la Salud promueve todos los años. Y bueno, este año ha sido especialmente un año difícil, un año de pandemia, pero también un año de aprendizajes y oportunidades. A pesar de la pandemia, el mundo sigue dando la bienvenida a millones de bebés. Y por eso el tema de hoy es muy hermoso, la lactancia materna en el contexto de COVID-19. Y para eso tenemos unas invitadas de lujo hoy a este espacio. Ellas son la doctora Ana Elvira Montero, pediatra egresada de la Universidad del Norte, consejera de lactancia materna CELACMA, especialista en lactancia materna y salud mental del Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal, un tema importante que vamos a tratar también en el transcurso, educadora perinatal calificada, la SAME Internacional. Bienvenidos y gracias. Enfermera Milagros María Castañeda Jinete, toda una egresada del programa de enfermería y de la especialización en cuidado crítico neonatal de la Universidad del Norte. Recientemente obtuvo el premio Lizzie Westel de la Roy Adaptation Association tras crear un programa interdisciplinar centrado en la motricidad de los bebés prematuros que ayuda a los padres de familia en su cuidado integral después de egresar de la unidad de cuidado intensivo neonatal. Antes de iniciar, vamos a recordarle a todas las personas que a esta hora se están conectando que pueden compartirnos todas sus inquietudes en la parte de los comentarios para ser respondidas por nuestros invitados. Vamos a dar inicio a esta interesante conversación con la doctora Ana Elvira Montero. Buenas noches, doctora Ana Elvira. Hola, buenas noches, Liliana. Gracias por esta invitación. Es un privilegio para mí poder compartir estos espacios con todos ustedes. Así es, doctora. Bueno, doctora, saludamos a las 10 personas que se están conectando en este momento le comento que el lema de la OMS para este año, para la Semana Mundial de la Lactancia Materna, es apoyar la lactancia materna para un planeta más saludable. Estamos hablando del planeta entero. Vamos a iniciar contando a nuestra audiencia, doctora Ana Elvira, los beneficios de la lactancia, tanto para la madre como para el bebé. Bueno, hoy quiero compartirles en primera medida que la lactancia tiene 3 características muy particulares. La lactancia materna es un derecho, tanto de madre como de bebé en especial, porque uno de los derechos universales del niño es que tienen derecho a la nutrición óptima de acuerdo a la etapa en la que están viviendo. Y sabemos que la leche materna es el mejor alimento que podemos ofrecer a un niño recién nacido y durante sus por lo menos primeros 2 años de vida. Además de ser un derecho, es un acto de salud. ¿Por qué es un acto de salud? Porque protege al bebé y protege a la mamá para la producción o la aparición de múltiples enfermedades, no solamente en la etapa neonatal ni en los primeros años de vida, sino a mediano y a largo plazo también. Y además de eso, la lactancia materna debe ser considerada un placer. ¿Por qué? Porque es un momento de vinculación, es un momento de encuentro especial, de amor, mediado hormonalmente entre mamá y bebé, que debe ser respetado. Además de estos 3 parámetros importantes de la lactancia materna, ¿qué podemos decir acerca de los beneficios que trae para un bebé ser alimentado por leche materna? Es el principal alimento que va a garantizar el crecimiento y la ganancia de peso óptimos para este bebé, el desarrollo cerebral. Además de eso, provee factores inmunológicos significativos que disminuyen el riesgo de infecciones, tanto en la primera infancia, como diarreas, como neumonía, como otitis media,
Además de eso, ese aporte inmunológico ayuda a prevenir también enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1 y se ha demostrado que los niños que son alimentados con leche materna incluso tienen menor riesgo de presentar leucemia en la adolescencia, y aquellas mujeres que fueron alimentadas en la primera infancia, pues desde el nacimiento, eso tiene menor riesgo de presentar cáncer de mama. Estos beneficios para el bebé son, digamos que dosis dependiente, o sea, que entre más tiempo dura la leche materna, mayores son los beneficios para el bebé. Además de esto, las diferentes cortes que se han estudiado nos demuestran que estos niños tienen menos riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares, como la obesidad, como la hipertensión, como la diabetes. Este beneficio también se extrapola a la madre, pues que la mujer, cuando la mujer amamanta, tiene menor riesgo también de presentar hipertensión, diabetes, y además un beneficio muy importante, sobre todo en esta época de pandemia, es que ayuda a disminuir las tasas de depresión postparto, que es la segunda complicación que aparece justamente en el posparto para la mamá. Además, ayuda a la mamá a tener un menor riesgo de cáncer de mama y un menor riesgo de cáncer de ovario, sin contar con los beneficios costoeconómicos y ambientales que nos ofrece la leche materna. ¿Sí? Es un alimento que no tenemos que comprar, que está a disposición del bebé las 24 horas del día, con la temperatura perfecta, en la cantidad suficiente y con el sabor perfecto para el bebé. Además de eso, no genera consumo de combustibles fósiles, no genera consumo extra de agua, más allá que el de la mamá, que el que la mamá tiene que consumir, ¿sí? Y no genera desechos plásticos de ningún tipo. Entonces, eso lo hace un alimento amigable con el medio ambiente. Otra cosa que favorece es que la leche materna cambia de sabor. ¿Sí? Depende también de los alimentos que nosotras consumamos, y eso va adaptando al bebé al sabor de los alimentos que se van a introducir en el tiempo que le corresponde, que es después de los 6 meses o a partir de los 6 meses. Entonces, definitivamente es una calidad óptima que ha sido muy difícil de igualar. Nos da datos realmente, el tema del sabor de la leche y el tema de que nosotros con la leche materna también podemos contribuir al medio ambiente, creo que es un tema que hace alusión al lema precisamente de la OMS, de que con la leche materna todos podemos ayudar más a la humanidad. También tenemos a nuestra jefe Milagros Castañeda. Precisamente, jefe, bienvenida. Usted está viviendo una época preciosa que es la época de la lactancia materna, porque acaba de tener a su bebé. Jefe, cuéntenos cómo ha sido esta experiencia para una persona que siempre, primero, que siempre ha trabajado con neonatos, y segundo, que tuvo su bebé en medio de esta emergencia sanitaria por COVID-19. Bienvenida, jefe. Buenas noches, buenas noches a todos. Bueno, sí, tuve bebé hace un mes o 5 días, y bueno, desafortunadamente tuve que vivir la parte que no nos afectó de esta situación de salud actual que estamos viviendo ahora, y tuve muchos miedos, muchos temores, ansiedad, ¿cierto? Por lo que iba a pasar cuando tuviera mi bebé en brazos, pero hoy puedo decirte que ha sido una experiencia 100% positiva. Indiscutiblemente la lactancia materna, como lo acabas de comentar ahora, es el mejor regalo que podemos darle a nuestros hijos. Y en mi caso, ha sido, pues, digamos, una experiencia bastante maravillosa. No he tenido problemas con la lactancia, recibe su pecho todo el día. Y bueno, manteniendo obviamente siempre las precauciones, las medidas de higiene que debemos tener para evitar de pronto riesgos de esta etapa en la que estamos viviendo. Y bueno, he tenido mucha experiencia, ¿cierto? Ya son 10 años casi trabajando con neonatos, pero indiscutiblemente, digamos que tenerlo ya, sentirlo tuyo, tener a tu bebé propio, es completamente diferente. El amor que puedes brindarle a través de la leche, lo ves día a día, cómo crece, cómo está creciendo. Feliz de estar viviendo este proceso, y espero pues que puedan seguir dándolo hasta los 6, hasta lo menos más tiempo si lo permite. Muy bien, jefe. Jefe, vamos a tratar de ajustar un poco el micrófono para que se te pueda escuchar más claro.
La audiencia nos está diciendo que de pronto, y yo también desde acá me estoy dando cuenta que no estamos escuchando muy bien, pero lo puedes ajustar para que continuemos con las preguntas. ¿Qué recomendaciones, doctora Ana Elvira, usted estaba hablando sobre el tema de la depresión posparto y que la lactancia materna favorece ese tema de pronto de la salud mental? ¿Qué recomendaciones de salud mental podemos hacer a las mujeres que están embarazadas en este momento y que además de eso viven un poco el estrés de la cuarentena y tienen temores frente al tema de COVID-19? Bueno, para las mujeres embarazadas es importante comenzar a creer y a confiar en la capacidad innata que nosotras tenemos para llevar a nuestro hijo los 9 meses en el vientre, y además la capacidad innata que nosotras tenemos para alimentarlos, ¿sí? Todos los 9 meses del embarazo la mujer se prepara físicamente, fisiológicamente para la producción de leche. Las glándulas mamarias aumentan, el tejido adiposo de las glándulas mamarias aumenta, o sea, la grasa aumenta para que sea sustrato de energía para nosotras, ¿sí? Venimos programadas biológicamente para experimentar el proceso de la reproducción. A nuestro cuerpo no les hace falta nada, y además nuestro cerebro se comienza a preparar hormonalmente para desarrollar la conducta maternal. Sí, nada, absolutamente nada que ha quedado como un cabo suelto ni funciona asincrónicamente. Nosotras, digamos que el embarazo dura tantos meses justamente para permitirle a la mujer esos cambios fisiológicos paulatinos que van a permitir proteger a ese bebé. ¿Qué va a optimizar la lactancia materna? El agarre precoz. Lo primero que debe recibir el bebé es el contacto piel con su madre. Además de eso, una succión eficaz y un contacto frecuente. El contacto frecuente y la succión eficaz va a ayudar a la producción de leche. Y también ese contacto precoz con la madre piel con piel va a optimizar la producción de leche a largo plazo y a que la mujer comience a desarrollar rápidamente la conducta maternal. Entonces, al tener esa oportunidad del cerebro de la mujer encontrarse en sintonía con ese bebé, con ese cerebrito que también viene preparado para recibir los estímulos principales de su madre, comienza a mantenerse unos niveles altos de hormonas como la oxitocina, que ayudan a que la mujer pueda manejar mejor el estrés, mejor la angustia, y comience a desarrollar una vinculación estrecha con su bebé. El bebé literal viene programado para enamorarnos, con sus miradas, con su olor, con su textura suave, ¿sí? Todas sabemos, todas las que hemos sido mamás, es difícil de describir, pero nuestro bebé tiene un olor en particular. Nuestro bebé tiene un olor exquisito, un perfumito especial que pues así ha sido diseñado, porque también el bebé necesita garantizar su supervivencia. Y la supervivencia del bebé va a estar directamente relacionada con la presencia de su madre. Entonces, a esas mujeres embarazadas yo las invito a confiar en su capacidad innata para ser mamás. En este proceso que han estado experimentando todos estos meses de gestación, que les va a ayudar a poder recibir a ese hijito como un regalo, a poder recibir a ese hijito completamente preparadas para lograrlo. La Semana Mundial de la Lactancia justamente se hace para recordarle a todos que no están solas, que necesitan apoyo, y el énfasis este año, además del impacto de la leche materna para el ambiente, también insiste en la importancia de que la mujer reciba información efectiva, información óptima, y además que nos formemos todos como promotores, como garantes de ese derecho que tiene mamá y bebé de recibir la lactancia materna. Entonces es importante también que busquen informarse, que busquen apoyo. Cada vez en Barranquilla, en el país, están creciendo la comunidad de consejeros de lactancia, de promotores de lactancia. Entonces, una de las garantías más importantes es también que se informen. Eso nos ayuda a ajustar nuestras expectativas, a despejar incertidumbres, a despejar dudas, y conforme al desarrollo que nuestro cuerpo
comienza a tener durante el embarazo, y la información que vamos a obtener, vamos a poder hacer un muy buen comienzo para la lactancia materna, porque el bebé lo sabe innatamente, pero nosotras nos tenemos que preparar un poco. Y la principal preparación es la confianza en nuestra propia capacidad y además información útil y efectiva para que todo pueda llevarse a cabo. Que es una cita ciegas hermosa, la más hermosa, como usted dice, es un amor a primera vista. Seguramente eso lo experimentó también nuestra jefe Milagros, quien nos va a seguir contando sobre su experiencia y sobre algo muy importante que dijo la doctora Ana Elvira, que el tema de la lactancia materna no está solamente únicamente sobre la mamita como tal, sino es un trabajo en equipo, que incluye a la familia, a la pareja, a toda la familia que está embarazada y toda la familia que está apoyando a esa mamita para que ese bebé tenga una lactancia materna exitosa. Jefe Milagros, cuéntanos, ¿cómo ha sido ese trabajo en equipo para tu trabajo de lactancia materna? No, indiscutiblemente el apoyo familiar ha sido indispensable. La lactancia materna requiere tiempo, obviamente es mucho el tiempo que tu bebé pasa contigo pegado al pecho. Recordemos que la lactancia materna debe darse a libre demanda, es decir, no ponerle horarios ni tiempos estipulados, sino cuando el bebé lo requiera, cuando el bebé necesite comer. Y obviamente uno como mamá debe disponer de todo el tiempo para poder brindarle al bebé en ese momento la lechita y suplir su necesidad. Y obviamente hay muchas otras cosas digamos que del hogar que quedan a un lado, que ya nosotras como madres en este periodo, en esta etapa de lactancia, debemos delegar a otras personas, y obviamente necesitamos el apoyo. Aparte, es una tarea bastante extenuante en algunos casos, y obviamente el apoyo de la pareja, el apoyo de nuestra mamá o de esa persona cercana con la que nosotros podamos contar es indispensable. Definitivamente es un trabajo de todos para que pues finalmente se vea el beneficio en nuestro bebé, que es un niño sano, que crezca en un entorno lleno de amor, y que se involucren a todas esas personas que están alrededor de él, no solamente la mamita, sino todos. Muy bien. Bueno, un factor que de pronto, como decíamos, puede estresar aún más a la madre es el tema del COVID-19. ¿Qué pasa cuando una madre, cuando una mamita es positiva para COVID? ¿Es posible la lactancia materna? Todavía hay personas que tienen dudas sobre la pertinencia de la lactancia materna cuando la madre es positiva para COVID. Doctora Ana Elvira, cuéntenos, por favor, si es pertinente lactar al bebé, y si en ese caso de ser pertinente, ¿qué recomendaciones podemos dar a la familia entera para que sea una lactancia exitosa? Bueno, con respecto al COVID, definitivamente es una historia que estamos escribiendo. Tenemos solamente 6 meses de estar expuestos a este virus y estar conociendo sus características. Entonces, ¿qué se ha demostrado hasta este momento? Que no hay evidencia de que el virus pase completo a través de la leche materna. O sea, la leche materna de una mamá positiva no es infectante, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista infeccioso, no hay ninguna razón para prohibir a una mamá que sea COVID-19 positivo de lactar a su bebé, ¿ok? Entonces, ¿qué condiciones tenemos que cumplir para permitir a esa mamá un ambiente favorecedor para que pueda alimentar a su bebé? Primero, su estado clínico, que la mujer sea capaz de, digamos que cuidar de sí misma, de sentirse en la condición física, así como lo decía el jefe Milagros. Dar leche materna es demandante, es un trabajo de tiempo completo, los primeros meses sobre todo. Entonces, que ella cuente con el apoyo y que también sea capaz de sostenerse, de cuidarse, de estar bien ella misma. Si la enfermedad es leve o, por ejemplo, asintomática, no hay ninguna razón para que ella no pueda dar leche materna. ¿Qué condiciones debe cumplir? Primero, el uso de mascarilla frecuente o constante cuando está en contacto con el bebé. El lavarse muy bien las manos con agua y jabón, ¿ok? Limpiar todas las superficies, y si por ejemplo ha tenido un episodio de tos o de estornudo que haya podido generar goticas que mojen su pecho, es pertinente lavarlo también con agua y jabón. De resto, si eso no ocurre, no es necesario tampoco lavarlo.
pero mantener las recomendaciones que en general todos debemos estar aplicando en nuestra casa o en el entorno en el que nos encontremos. El uso de mascarillas, el lavado de manos, la limpieza de las superficies, porque por ahora hay más beneficios en dar leche materna que digamos, el riesgo real de que un bebé presente una complicación significativa por la infección por COVID. Los seguimientos de los pacientes nacidos de madres positivas, en su gran mayoría, han mostrado una adecuada evolución. Por ahora, y gracias a Dios, afortunadamente, en la población neonatal y pediátrica, la mortalidad sigue siendo baja. Entonces, teniendo en cuenta ese riesgo que es pequeño con respecto a los grandes beneficios que nos ofrece la leche materna, las grandes organizaciones, específicamente la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y muchas organizaciones a nivel internacional recomiendan mantener la lactancia materna cuando la mamá es físicamente capaz de hacerlo. Incluso hace parte de los lineamientos para el manejo de la gestante, el nacimiento y la lactancia del Gobierno Nacional de Colombia. ¿Es recomendable la lactancia materna como tal? ¿Puede haber algún caso en el que definitivamente la mamá no deba lactar al bebé por algún tipo de enfermedad o por algún tipo de infección que sea distinto al coronavirus? Bueno, hay situaciones que pueden poner en riesgo la lactancia, como por ejemplo el VIH. Sin embargo, el VIH ya se ha convertido en una condición, una contraindicación relativa, ¿ok? ¿Relativa desde qué punto de vista? Sí, no hay acceso, digamos que por ejemplo, en países como en África, en que hay dificultades con el acceso a los medicamentos y hay dificultades para garantizar una seguridad alimentaria, también se asume el riesgo, ¿ok? De que el bebé, a pesar de que la madre esté infectada, es mejor darle leche materna a que adquiera la infección. Entonces, esa es una contraindicación relativa. Otra contraindicación, por ejemplo, el uso de antineoplásicos. Aquellas mamás que están siendo tratadas para cáncer, no está recomendable porque esos medicamentos tienen un alto paso a través de la leche materna y pueden hacerle daño al bebé y poner en riesgo su vida. Hay otra infección que no la tenemos aquí en Colombia que se llama HPLV, que también pasa a través de la leche materna y que contraindica la lactancia materna. En este momento, las contraindicaciones frente a la lactancia materna son pequeñas. Por ejemplo, una mujer con tuberculosis, si está en sus primeros días de tratamiento, debería evitar dar leche materna, no por la infección que atraviese la leche, sino por justamente lo mismo que con el COVID, las goticas que pueden salir a través de la tos que pueden infectar al bebé. Después de los primeros 15 días, donde se asume que el tratamiento está haciendo su efecto, la mujer puede pegar al bebé directamente del pecho. Mientras, por ejemplo, no pueda, no necesariamente hay que darle fórmula. La mujer se puede extraer su leche y ofrecérsela al bebé. También es, digamos que es la recomendación, es lo indicado, sobre todo para ayudarle a mamá a no perder la producción de leche, porque la producción de leche no depende de lo que yo tome, no depende de los test que me den, ni depende del tamaño de mis mamas, ¿sí? Depende del estímulo, y el estímulo más efectivo para mantener una adecuada producción de leche es la succión del bebé, ¿ya? Entonces quiere decir que entre más el bebé succione, mayor producción de leche va a haber, independientemente de si yo tomo algún alimento en particular o tomo algún medicamento en particular. Incluso los medicamentos que pueden inducir mayor producción de leche no funcionan si no hay un adecuado estímulo a nivel de la mama. Entonces, en este momento, ninguna directriz recomienda separar a mamá y a bebé en caso de COVID-19, a menos de que la madre esté grave, ¿sí? O la mamá no pueda alimentar por sí misma al bebé, ¿ok? Y hay que ayudarle también a esa madre que esté en delicadas condiciones que se extraiga leche materna para mantener la producción y para seguir dándole leche materna a ese bebé que la necesita, ¿no? De acuerdo, doctora. Así es. Jefe Milagros,
Ahora que la doctora estaba hablando del tema que lo importante es que el bebé pueda succionar, tenemos casos donde el bebé todavía no está en capacidad de succionar porque nace prematuro. Sabemos que el Hospital de la Universidad del Norte cuenta con una sala de extracción de leche materna que se llama Contacto de Amor. Es contacto de amor, aunque no haya contacto físico, pero es un contacto de amor. ¿Cuáles son las ventajas de esta sala y en general para las madres que se extraen la leche materna? Es decir, ¿realmente hace la diferencia para la recuperación del bebé prematuro el hecho de poder darle lactancia materna aunque todavía no puedan succionar? Claro que sí, Lili. Bueno, en este momento, por el contexto en el que estamos, digamos que no tenemos ese contacto estrecho madre-hijo o su bebé prematuro en este momento, pero sí en condiciones habituales o normales de sanidad sí había un contacto, porque la idea también era educar a la mamá en cómo iba a lactar a ese bebé, y esa era también una de las funciones de esta sala. Por supuesto, acá hace la diferencia. Esas mamitas que no pueden lactar a su bebé directo del pecho, ya sea por condiciones maternas o por las condiciones propias del bebé prematuro que no puede succionar hasta cierta semana de edad gestacional, extraer la leche de la mamá y ofrecérsela al bebé cambia, digamos, que ese patrón de alimentación, ya que vamos a empezar a alimentar a ese bebé directamente con la lechita de la mamá. Y como lo dijo la doctora ahorita, pues la producción de la lechita de la mamá va a seguir, no se nos va a frenar esa producción de leche materna. Entonces, en el hospital contamos con esta sala, es una sala que funciona 24 horas y las mamitas tienen, digamos que si ellas tienen la disposición del tiempo, pueden ir ordeñándose cada 2, cada 3 horitas y tenemos un almacenamiento de esa lechita ahí y se le va ofreciendo al bebé prematurito cada vez que la necesite. Por supuesto, el mejor alimento es la lactancia materna y si podemos dársela y si podemos brindársela y nosotros como institución tenemos la oportunidad de que esa mamá se la extraiga y se la podamos dar posteriormente a su bebé, pues formidable porque vamos a ayudar a una mejor recuperación. Recordemos que la lactancia materna, la leche materna en comparación con fórmulas artificiales, pues tiene muchísimo más beneficios, se tolera muchísimo mejor, en condiciones de, digamos que de sanidad la leche está completamente estéril y pues obviamente los beneficios son múltiples si recibe lactancia materna. Entonces la salita está disponible y bueno, esperamos que ahorita que pase toda esta situación de salud actual podamos nuevamente poder, pues que esta mamita pase mucho más tiempo en la unidad de cuidados intensivos con su bebé y que pueda darle directamente del pecho, del cenito. Usted ha sido una persona que ha estudiado muchísimo el tema del cuidado neonatal. Luego de que ese bebé nace de la UCI, obtuvo un premio muy importante que es el premio Lizzie Wetzel de la Royal Adaptation Association, tras crear un programa interdisciplinar centrado en la motricidad de los bebés prematuros, que ayuda a los padres de familia en su cuidado integral después de egresar de esta unidad de cuidados intensivos. ¿Cuál es el impacto de esta investigación y esta tesis que usted hizo y qué espera lograr usted, qué cambios espera lograr usted con esta investigación? Bueno, nuestros bebés prematuros cuando egresan de las unidades de cuidados intensivos deben continuar con un programa de rehabilitación o de seguimiento. Muchos de estos niños pues salen con algunas secuelas y la mayoría de veces son secuelas neurológicas por su mismo grado de inmadurez al momento de nacer. Y precisamente la finalidad de, digamos que esta intervención de cuidado que se probó en la investigación era tratar de que ese niño se adaptara de la mejor manera en su desarrollo motor una vez egresara de la unidad de cuidados intensivos. Estando el bebé en la unidad de cuidados intensivos, el estímulo motor que recibe es mínimo. Nosotros de pronto nos centramos en otros aspectos de su desarrollo, pero ya la parte motora, digamos que se deja un poquito más cuando el bebé está un poquito más estable, más recuperadito y se maneja un poco más en el área de la consulta externa. La finalidad de este programa es precisamente tratar de que ese niño, antes de que egrese de la unidad de cuidados intensivos, se empiece a generar ese estímulo para que tenga un mejor desarrollo motor. Y lo mejor de la intervención o lo más lindo es que es una intervención de cuidado sencilla y que involucra directamente a la mamá y al papá y que es una intervención que no requiere insumos especiales, o sea que pues tiene muchos beneficios a nivel económico, no requerimos ningún tipo de insumos y que va a ayudar a que esa mamita tenga un vínculo mucho más grande con su bebé desde que está en la unidad de cuidados intensivos y cuando ella lo lleve a casa
se va a fortalecer ese lazo que por supuesto va a favorecer el desarrollo posterior de ese niño. La idea o la finalidad de este programa básicamente es, digamos que aprovechar ese tiempo que transcurre entre el egreso del bebé de la unidad de cuidados intensivos hasta que él ingresa al programa de crecimiento y desarrollo de su entidad prestadora de salud, o pues peor aún, si es un niño que sale con algún tipo de secuelas neurológicas, se aproveche ese tiempo hasta que pueda ser diagnosticado o ingresado a algún programa de rehabilitación, la mamá puede ofrecerle en la casa esta actividad que, como te digo, es muy sencilla, son 10 pasos de estimulación motora, digamos que son ejercicios de estimulación motora que les enseñamos a las mamás estando en la unidad y ya cuando está en la casita lo puede hacer. Mejora, por supuesto, la parte del desarrollo motor del bebé, también ayuda a mejorar ese vínculo afectivo, no solamente con la mamá, sino con los cuidadores, las personas que se apropian del cuidado del niño. Entonces, pues, básicamente, esa era la finalidad de la intervención. La hicimos en el hospital inicialmente, en el hospital y en otra institución educativa, pero la idea es que se vaya mejorando un poco más la intervención de cuidado, se siga probando, por supuesto, se sigan haciendo investigaciones en el marco de esta intervención y que podamos en algún momento poder extenderla a otras unidades de cuidados intensivos. Bueno, y definitivamente la educación, ¿no? A los padres de familia y a las madres también es definitiva para esto, y por eso hoy contamos con estas dos mujeres profesionales, supermamás, pero también muy abanderadas de la educación en lactancia materna. Doctora Ana Elvira, la Organización Mundial de la Salud señala que está demostrado que existe una relación directa entre la lactancia materna y mejores resultados en pruebas de inteligencia en los niños. ¿Cómo? Eso lo hablábamos al principio también cuando usted habló de los beneficios de la lactancia materna. ¿Cómo influye la lactancia en el desarrollo cognitivo del niño? No sé si podemos hacer de pronto un comparativo de pronto en alguno que no recibió lactancia materna y otro que sí, o si son diferencias que no son tan perceptibles, pero que sí tienen algún desarrollo a futuro durante la infancia del neonato. Bueno, definitivamente los estudios hechos en diferentes lugares del mundo han demostrado que el puntaje en las pruebas cognitivas de los niños que son alimentados exclusivamente con leche materna es superior, incluso en situaciones de vulnerabilidad. ¿A qué me refiero con situaciones de vulnerabilidad? Niños, por ejemplo, residentes en zonas donde hay una alta densidad de sustancias tóxicas con daños cerebrales, con daño conocido hacia el sistema nervioso central, incluso niños en estas situaciones, hijos de madres que tienen, digamos que altos niveles de tóxicos, como por ejemplo mercurio, comparados con niños en la misma situación, pero que no reciben leche materna, aún con este disruptor a nivel del sistema nervioso central, muestran mejores índices en las pruebas cognitivas que los niños, pues que el grupo de comparación. Y, por ejemplo, en el evento de la población prematura, estos niños que reciben leche materna desde el principio de su proceso de nacimiento y que continúan con la lactancia materna, también en los 6 o 7 años, hay estudios que demuestran que tienen mejores habilidades cognitivas que los que no recibieron leche materna. La leche materna no solamente es un alimento, la leche materna transmite microorganismos vivos como las células, como las bacterias. Nosotras pasamos nuestras células hacia la leche materna, pasamos células madres que ayudan a la reparación celular y ayuda a la señalización. La leche materna es un tejido vivo que todavía está en continua investigación porque no conocemos la totalidad de sus componentes, pero que los pocos que hemos logrado identificar nos han enseñado que tienen acciones no solamente en el intestino del bebé, no solamente en la participación de la regulación del metabolismo, sino además en la regulación y en la diferenciación y en la modulación del desarrollo neuronal. Entonces, hasta ahora, la leche materna contribuye con un mejor desarrollo neurológico. Quiero de todas maneras aclarar para aquellas mamás que tal vez han tenido dificultades para dar leche materna, que no es el único factor que va, digamos que a
a determinar la capacidad neurológica de un niño. También tiene mucho que ver la sensibilidad de la madre a ese niño, digamos que su interés por el estímulo, una adecuada nutrición, si no está la leche materna después de los 6 meses, una oportunidad o un espacio para que este niño reciba estímulos adecuados, va a ayudarle también a desarrollar una adecuada inteligencia, ¿ok? Por eso es tan importante reducir el riesgo de depresión postparto, porque la depresión postparto disminuye la sensibilidad de la madre a la interacción con el bebé. Entonces, es una confluencia de factores que van a determinar nuestra inteligencia final, pero pues recibir leche materna sí ha demostrado tener impactos en los puntajes cognitivos a largo plazo, ¿ok? Entonces, es una razón más para promover la leche materna o la lactancia materna como la principal alimentación de un niño, ¿ya? La primera que debe recibir y la principal que se debe mantener por lo menos los primeros 6 meses de vida, y la recomendación en general es que no se suspenda antes de los 2 años. La OMS es enfática en describir que se recomienda la leche materna exclusiva 6 meses y después acompañada de alimentos mínimo 2 años, no hasta los 2 años. Porque a veces también tenemos la dificultad con las mamás que sienten vergüenza de seguir dando leche materna después de los 2 años. Y antropológicamente y biológicamente, un bebé no se desteta solo antes de los 2 años, sino que se ha descrito el destete fisiológico del bebé entre los 2 años y medio y los 7 años. En todo ese lapso de tiempo se podría destetar y no debería haber razón de vergüenza para eso. Y la leche materna no deja de alimentar, no deja de alimentar hasta la última gota que sale, ¿sí? Siempre va a tener nutrientes, siempre va a tener factores de defensas, sobre todo esta leche después del año de vida. Disminuye un poco en volumen, pero aumenta su concentración en calorías y aumenta su concentración en defensas, porque este niñito necesita defenderse de todo, pues ya es un niño más independiente, un niño que tiene más contacto con el ambiente y además suple más o menos el 30% de los requerimientos calóricos de un niño de esta edad. Entonces sigue siendo tanto en el primer año de vida como en los siguientes años un excelente alimento que no debería suspenderse a menos que mamá y bebé lo decidan. Doctora, muchísimas gracias. Precisamente en redes sociales nos hacían una pregunta en las redes sociales del hospital sobre el tema de cuál es el plan que sigue, cuál es el plan que se debe seguir para seguir manteniendo un nivel óptimo de nivel nutricional que ya nos estaba dando la lactancia materna exclusiva. Y siempre se escuchan como diferentes posiciones, algunas veces, de hasta cuándo debe ser exclusiva la lactancia materna y hasta cuándo debe ser pues combinada con otros alimentos. La doctora nos lo ha explicado muy bien, mínimo hasta los 6 meses de edad del neonato debe ser exclusiva la lactancia materna y de allí mínimo hasta los 2 años combinada con otros alimentos. Hablemos un poco más sobre esa dieta nutricional, sobre ese plan nutricional. ¿Qué debe contener ese plan nutricional para poder dar ese nivel óptimo de alimentación al infante ya cuando ha pasado los 2 años? Bueno, realmente después de los 6 meses la leche materna se queda corta en 3 aspectos: en energía, en hierro y en vitamina A. Esos 3 componentes lo debe suplir la alimentación complementaria, que después del año de vida debe ser la misma alimentación que reciben sus padres, ¿sí? La misma comida que hay en la casa, que se prepara para todos los miembros de la familia, debe seguir recibiendo un niño mayor de 1 año en compañía, por ejemplo, de leche materna. No hay nada en particular. Lo ideal es que la alimentación, la dieta de la casa sea balanceada, rica en frutas, en verduras, en proteínas, depende pues de origen animal o de origen vegetal, y de sustratos de energía. Esa es la recomendación, o sea, leche materna combinada con los otros alimentos que se cocinan en la casa durante un día normal. ¿Dónde informarnos? ¿Dónde conseguir información de pronto para la jefe Milagros que está viviendo esta etapa maravillosa de la lactancia materna? Jefe, una recomendación para las mamitas que tengan dudas, que tengan inquietudes. ¿Cuáles son las fuentes más confiables para obtener información que les pueda ayudar
a tener esa lactancia materna exitosa y pues una infancia feliz para sus bebés. Bueno, Lili, precisamente la Organización Mundial de la Salud en el mes de mayo publicó un documento donde despeja todas estas dudas en relación a la lactancia materna en este contexto que estamos viviendo. Entonces, ese documento lo pueden encontrar en la página de la Organización Mundial de la Salud, se llama Lactancia Materna en el contexto de la pandemia. Son, digamos que, las respuestas a una serie de preguntas que genera también el público, personas del común, en relación a la lactancia materna y que van a despejar todas esas dudas que las mamitas pueden tener. Entonces creo que es una buena fuente de información. Siempre es importante recordarle no solamente a las mamitas, sino a toda la familia y a las personas que van a estar en contacto con esa mamá, que si requieren información, la información debe ser, digamos, encontrada en fuentes confiables. Evitar de pronto las cadenas en las redes sociales, que son fuentes de información no confiable y que por el contrario van a generar temor, van a generar ansiedad en la mamá, que ya de por sí esta es una etapa bastante, digamos que compleja en algunos casos. Y bueno, si vamos a estar recibiendo esa mala información, nos vamos a poner un poco más ansiosas y más temerosas. Entonces, pues recomiendo mucho este documento. No solamente nos da información sobre la lactancia materna, sino también sobre la bioseguridad que debemos tener nosotras para evitar, digamos que también el cruce del virus entre la familia, pues, que pueda afectar en algún momento al bebé. Eso es recomendable. Bueno, y esta pregunta va para ambas. Consejos prácticos para las parejas, para los papitos que están allí apoyando todo el proceso de lactancia materna. ¿Quién nos da consejos prácticos para ellos? Bueno, yo pienso que la comunicación también en el canal académico YouTube. La comunicación entre la pareja es fundamental. Como lo dije ahorita, si bien es cierto, o bueno, la lactancia propiamente dicha, el proceso de lactancia es exclusivo de la mamá, lactar al bebé es exclusivo de la mamá, es un trabajo en equipo. Entonces la comunicación con la pareja es fundamental. El papá debe, digamos que entender, debe comprender que se van a presentar situaciones que se pueden salir de control con el bebé o con la mamá y que el apoyo de ellos es fundamental. El apoyo con la familia también, indiscutible también, como lo mencioné ahorita, no dejar a la mamá sola para evitar que la mamá de pronto en vez de tener esos episodios de depresión, ayudarla en todo momento, el cuidado al neonato, el cuidado en esos primeros días y en ese primer mes de vida también es vital para que ese bebé pueda tener una salud integral. Entonces pienso que por ahí podríamos empezar con los consejos. Doctora Nelvira. Bueno, definitivamente la ayuda que la mamá debe, bueno, el rol de la pareja es principalmente ofrecer ayuda efectiva, ¿sí? A veces creemos que ayudar a la mamá es ayudarla con el bebé, pero no, definitivamente la ayuda que nosotras recibimos es que sean garantes de permitirnos estar junto con nuestro bebé este tiempo tan vulnerable emocional y físicamente. Entonces, por ejemplo, que alguien se encargue de la comida, que alguien se encargue de la casa, que alguien se encargue de las otras actividades o roles que nosotras estábamos desempeñando antes de que el bebé naciera. Y que también, así como lo decía el jefe Milagros, haya entendimiento por parte de la pareja y del círculo cercano a la mujer, que no somos flojas, que no queremos estar ahí tiradas, es que estamos haciendo un trabajo sumamente importante en el cuidado del bebé, ¿sí? El hábitat que el bebé espera encontrar luego de su nacimiento es el cuerpo de su madre, ¿ya? Entonces no cabe lugar a lo que siempre hemos oído de se van a acostumbrar a los brazos, porque definitivamente los primeros meses el bebé no necesita más nada sino estar con su mamá. Y también, pues justamente cuando la mamá no puede estar, es importante que haya esa atención y esa sensibilidad por parte de la persona que la apoya, por parte de la persona que la cuida, de atender las necesidades del bebé. O sea, cargarlo cuando haya que cargarlo, alimentarlo cuando haya que alimentarlo y contenerlo cuando haya que contenerlo. Realmente eso es lo mejor que puede recibir una mamá. Y también guardarnos nuestras opiniones imprudentes y dar palabras de afirmación a la mamá. Lo estás haciendo muy bien, te felicito, y todo eso. Muy bien. Bueno, vale recordar que este gran especial de lactancia materna segura en el contexto de COVID-19
y todos los en vivo que hemos desarrollado en este espacio quedan a disposición del público en nuestro canal académico Uninorte en YouTube y igualmente podrán consultar las noticias sobre este y otros temas en nuestra página web especial #Yo me quedo en casa a través de www.uninorte.edu.co, donde encontrarán los contenidos y recomendaciones de interés como esta que acabamos de escuchar el día de hoy desde distintos frentes ante la coyuntura de la COVID-19. Asimismo, también a todas las personas que nos están viendo hasta ahora, los invitamos a conocer nuestra sala de extracción de leche materna y todos los servicios del Hospital de la Universidad del Norte en nuestra página web www.hospitaluniversidaddelnorte.com y también que nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como OsUninorte y en Twitter como @OsUninorte. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos y esperamos que esta información haya sido de todo su interés y agrado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.